Este martes 2 de junio, día en que estamos realizando esta entrevista de CNN Íntimo, el protagonista de esta edición, José Miguel Insulza, cumple 72 años. Acaba de aterrizar hace 4 días aquí en Chile, después de estar 10 años en Washington como secretario general de la OEA, el primer secretario general de la OEA de izquierda en toda la historia de la organización. Muchos dicen que nunca se fue de Chile completamente, ya vamos a conversar de eso. Y dice que viene dispuesto a enfrentar todo lo que se le venga por delante. Es la primera vez en décadas que usted no está ostentando ningún cargo, así que lo voy a presentar como el abogado y ciudadano José Miguel Insulza. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Es un honor ser presentado así, muchas gracias. Pero quiero hacer solamente un alcance. Dígame. Hubo un hombre de izquierda chileno que fue secretario general de la OEA. Sí. Fue don Carlos Dávila. Fue Entonces presidente fue el de segundo, Chile. y solamente Lo que los pasa es que él chilenos falleció 6 meses después de asumir su cargo. Sí. O sea, es el único que ha durado 10 años que... el único que ha completado el periodo, el único de izquierda que ha completado el periodo. Muy bien. El único en realidad que no fue el primer candidato de Estados Unidos. Después votaron por mí, pero la primera vez no. Y en la reelección también tampoco. hubo... O sea, la reelección adhirieron tarde, digamos, adhirieron bastante tarde. Señor Insulza, usted aterrizó recién, dio la primera entrevista que le conocimos al diario La Tercera, y en esa entrevista usted decía que ahora que estaba de vuelta, tenía todo el derecho, como cualquier otro ciudadano, a pensar en el tema presidencial, con primaria incluida, y desató una tremenda polémica. ¿Qué le pareció la polémica? Me pareció prematura e innecesaria, porque a la pregunta precisa yo respondí de manera precisa. Usted la contestó en su primera presentación. Yo no tengo ninguna función hasta ahora, soy un ciudadano común y corriente, y felizmente en la democracia los ciudadanos pueden postular lo que les parezca, pero no anuncié mi candidatura, dije varias veces que era bastante prematuro, que había muchas cosas que ver, etcétera, por lo tanto no soy candidato. Lo único que dije es que como cualquier otro ciudadano tenía los mismos derechos. Y está disponible, y con deseo. Bueno, si a mucha gente le parece, y a mí me parece razonable también, podré estarlo, pero es prematuro. Estamos a 3 años poco menos de 3 años de la próxima elección presidencial, y queda mucho problema, y la gente está mirando a otras cosas, está mirando a otros problemas. Yo creo que lo que tenemos que hacer, yo siempre se lo he criticado al mundo de la política, es preocuparnos de los problemas de la gente, no crearle problemas nuevos. Por lo tanto, si alguien dijo que yo era candidato, retiro mi candidatura. Señor Insulza, precisamente eso fue una parte de una de las respuestas que dieron la presidenta de su partido, por la que usted no votó. Isabel Allende dijo que esto no era el momento para candidaturas porque la gente estaba preocupada de otras cosas. También el presidente del Senado reaccionó de una manera parecida. ¿Ve que en Chile hay más nerviosismo? Y yo les di las gracias a los dos, entre paréntesis, y a varios más, por haber interpretado bien mis palabras, pues yo en ningún caso estaba adelantando ninguna cosa. ¿Está más sensible el ambiente? Está un poco irascible. Fíjese que yo la expresión que más he usado he escuchado en la televisión desde que llegué, es la palabra inaceptable. O sea, todo es inaceptable. Este dijo tal cosa, eso es inaceptable. Tal otro tuvo tal actitud, es inaceptable. Será inaceptable para quien lo está diciendo, pero también otros podrán tener opinión, y es bueno que haya un clima un poquito más grato de conversación. Yo no sé por qué cada uno que dice una cosa recibe en la cabeza 20 inaceptables como para que se quede callado. Yo no creo que eso sea una buena idea. ¿Y qué diagnóstico tiene sobre la situación política donde está aterrizando hoy? Porque claro, es inaceptable, puede responder a muchas cosas acumuladas en un periodo de varios años en los que usted, si bien nunca se fue, se perdió también de varias cosas cotidianas. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de hoy? Yo creo que este país no está en una crisis, ni mucho menos. O sea, francamente, no creo que dé para la cantidad de caras largas que se ven. Yo le voy a decir una cosa, por ejemplo. Yo vi junto con mi amigo, el embajador Juan Gabriel Valdés, vimos en Washington el mensaje presidencial, estábamos ahí. Vimos la primera sonrisa que pasaba a los 20 minutos. Eso no es bueno, o sea, si tampoco hay que tomarse la vida, si la vida no es tan trágica. Si la vida, la vida en muchas otras partes del mundo, al menos digámoslo comparativamente, mal de muchos, consuelo de tantos, no de tontos. Hay otros lugares del mundo que están mucho peor.
pero mucho peor. ¿Y por qué tenemos que ser tan infelices? Yo la verdad es que no consigo entenderlo. Han pasado cosas, claro, han pasado cosas que son ingratas, han habido terremotos, han habido inundaciones, han habido crisis políticas, la economía no ha crecido como antes, ¿cierto? Hay gente la gente puede estar preocupada, pero también es un país donde es grato vivir, este es un país donde es agradable vivir, donde a la gente en general, aunque no lo reconozca, le gusta vivir. Pero entonces también, ojalá no se quejaran tanto. Claro, pero también, claro, es un país que políticamente el año pasado tuvo un año en que se vivieron muchas reformas, se terminó el gobierno en enero, después de toda la agenda legislativa, bastante bien, y súbitamente se empezó a entrar en una, digamos, una bola de nieve que empezó a crecer a partir del mes de enero, que salieron casos para el gobierno muy desagradables, como el caso Cabal, como el caso Soquimich, donde muchos personeros de la nueva mayoría vieron que habían sido financiados por el yerno Pinochet. ¿Qué es lo que le parece más grave de todo eso? Bueno, a mí lo que me parece más grave de todo eso es que es la relación, efectivamente, entre personeros de la izquierda, gente del mundo democrático, que probablemente en muchos casos sin saberlo, porque todo esto pasaba a través de otra empresa, recibieron financiamiento. Yo diría, claro, agreguémosle el yerno de Pinochet, pero como cosas, digamos, como segundo punto, de empresas que habían sido privatizadas y en la práctica regaladas a personas que no habían hecho el menor esfuerzo por tenerlas. Eso para mí es un símbolo del periodo de los abusos, del periodo de la dictadura, y por lo tanto es ingrato saber que la plata que a uno le entregaron para su campaña, para alguna otra cosa, incluso para un trabajo legítimo, provenía de una de esas empresas. Ahora, Giorgi Martelli sí sabía de dónde provenían las platas. ¿Usted a él lo conoce? ¿Qué opinión tiene? Yo no lo conozco, no lo conozco a él, conozco a su hermano, pero a él no tengo el gusto, a lo mejor lo he encontrado alguna vez, no quiero negarlo pero tampoco. Pero él sí sabía. Pero es una persona que opera para otros, o sea, no es una persona que se mande solo. Por favor, él no es una persona que ha hecho las cosas por su cuenta y todos los otros pobrecitos eran cándidos que no entendieron lo que estaba pasando. No, yo creo que tiene que asumir que efectivamente se buscaron esas formas de financiamiento en esas y otras empresas. No creo que sea un acto de corrupción, ni mucho menos, probablemente sea condenable, para algunos sea condenable desde el punto de vista político, pero creo que tienen que asumir eso. Ahora, si yo tengo la impresión de que si no hubo desviación de fondos hacia ninguna parte y no hubo evasiones tributarias, no estamos hablando de ninguna cosa que sea punible, digamos, punible desde el punto de vista del derecho penal. Claro, pero hay otras cosas. Giorgi Martelli declaró por 3 días seguidos, desde miércoles a viernes pasado, no sabemos lo que dijo. Hay mucha gente que está bien nerviosa por lo que pudo haber dicho. Sobre todo se está armando la defensa de Rodrigo Peñailillo, porque también es una de las partes involucradas, porque como usted decía, Giorgi Martelli no se mandó solo. Y hay bastantes personas que pueden estar pensando, claro, ahora vengo yo. ¿Usted cree que se han dado las respuestas coherentes a un problema que pudiera parecer a lo mejor feo pero sencillo? Mire, yo creo que sí, que yo no sé cuán feo será, pero creo que es bastante sencillo. O sea, nosotros, es decir, hasta el 2003, nada en la obtención de dinero para la política estaba regulado. Se vio la necesidad de regularlo y se regularon las campañas electorales en los 3 meses que van desde, digamos, en los últimos 3 meses. Desgraciadamente no hubo ni acuerdo, ni voluntad probablemente, ni disposición a hacerse cargo del tema del financiamiento de los partidos, si bien se habló de la posibilidad que existieran institutos de los partidos que pudieran recibir dinero como ocurre en Estados Unidos o en Alemania, ¿no? Se habló de eso, pero no hubo financiamiento partidario y el financiamiento de las campañas, que son mucho más largas. El gasto electoral, no el gasto de la campaña. Todo el mundo empieza su campaña antes, eso no se reguló. Y ciertamente basta con decir, mire, eso no estaba regulado, se hizo esto, se crearon entidades, se crearon empresas para poder manejar esos procesos que todo el mundo ha vivido, hasta un candidato a concejal tiene que hacer su campaña, dije yo el otro día, mucho antes de los 3 meses finales. Ahora, por lo tanto, creo que es bastante más sencillo. El problema es que cuando uno empieza a decir que no, que tal vez, que yo no, que yo he sido unas comidas, yo he sido unos tés, etcétera, es cuando la gente se confunde. ¿Por qué no decirlo? Mire, esto se hizo así.
Bueno, ahora, los jueces determinarán si hubo o no alguna... Fue muy claro en decir, no participé en precampaña y no yo hubo le creo. precampaña. Y le voy a decir por qué le creo, porque naturalmente, precisamente las personas que hacen las campañas tratan de no involucrar a sus candidatos en los temas de financiamiento. Eso ha sido siempre igual. O sea, realmente son muy raros los candidatos que han estado preocupados ellos a título personal de cómo reúnen fondos para su campaña. Siempre hay personas a las cuales se les pide que haga eso y esas personas lo hacen. Entonces, cuando vi la presidenta dice no tenía idea dónde salía la plata, yo le creo, porque esto está precisamente se da en todos los sistemas políticos del mundo. La persona a cargo de recoger los fondos no es la persona que está postulando. ¿Y no debería haber sido de una manera distinta? Ahora podrá regularlo, usted podrá decir que el candidato se hace responsable de dónde vengan los fondos, pero no está escrito en la ley, no es obligatorio. Ahora, si no se reconoce esta precampaña es porque quedó este vacío legal el 2003 cuando usted era ministro del Interior, cuando se llegó a este acuerdo con la UDI y con los partidos de la oposición para salir del tema Maupgate. ¿Qué fue lo que efectivamente quedó fuera y por qué quedó fuera? Bueno, porque no se habló de las campañas casi siempre, salvo decir, como digo, que en algún momento la posibilidad de financiar los institutos de los partidos. A nosotros lo que nos interesaba, francamente, era establecer límites al gasto y al mismo tiempo establecer formas de financiamiento público. A otros les interesaba reservar algunas cosas y por eso se llegó al acuerdo que se llegó. Es aquello para lo que hubo en ese momento mayoría suficiente. Hoy día hay, yo creo, mayoría suficiente para eliminar el pago, el gasto de las empresas, o sea, las contribuciones de las empresas, y probablemente para eliminar también las llamadas donaciones reservadas. Y a lo mejor hay hoy día también disposición a financiar a los partidos políticos de manera más permanente, como lo propone la Comisión Engel, por lo demás, y al mismo tiempo a reconocer que lo importante aquí no es cuánto dure la campaña. Lo importante es que el dinero que se recauda para campaña sea solamente para campaña. En Estados Unidos hay elecciones el próximo año, de senadores y de diputados. Es decir, hay senadores y diputados que tienen cuenta de campaña desde la última vez, pero no se pueden gastar el dinero nada más que en su campaña. Si se lo gastan en otra cosa, están malversándolo. Entonces a mí me parece que es razonable decir, ¿por qué no existen estas cuentas de gastos de los candidatos desde antes? De manera que puedan recoger sus fondos con mucho más transparencia y mucho mayor tranquilidad. A su juicio sí hubo precampaña y sí hay que reconocerlo. No, o sea, perdón, yo creo que sería raro que no hubiera habido. Por lo demás, hay partidos. Mi partido ha reconocido que hizo una precampaña, pues entonces no veo que... ¿Y por qué la moneda insiste en decir que no? No, yo creo que lo que se ha dicho sobre todo es que la presidenta no organizó un equipo de su precampaña. Evidentemente, el señor Peñilillo, Rodrigo Peñilillo y otros estaban agrupados en algo que ciertamente estaba trabajando en esa dirección. Lo que se está sosteniendo desde la moneda es que la presidenta fue ajena a ese proceso de recaudación de fondos. ¿Qué le parece la salida de Rodrigo Peñilillo y esta soledad en la que ha caído? Bueno, lo primero me parece una cosa que ocurre, por desgracia, o ocurre muchas veces en la política, que hay gente que paga paga el costo de problemas políticos que no ha generado él. Yo siempre recuerdo que cuando a mí me nombraron ministro de Relaciones Exteriores, a las 3 semanas se produjo el fallo de Laguna del Desierto y todo el mundo tiraba papeles diciendo Insulza debe renunciar. Ahí en los patios de la Cancillería. Bueno, es evidente que no tenía ninguna responsabilidad sobre eso, pero de pronto alguien decía, mire, es bueno que salga el ministro de Relaciones Exteriores porque hubo este conflicto. Yo creo que Rodrigo pagó las consecuencias de eso, este es un problema que él no generó. Pero, lo otro, la soledad, me parece un tipo de injusticia que solamente se da por el carácter individualista que tiene la política actual. Cuando yo empecé en la política, o en algunos años, habría habido gente que solidarizara con ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando una señora jueza decidió encausar a 2 funcionarios públicos durante el gobierno del presidente Frei por los temas de la oficina, no sé si usted lo ve. Todos solidarizamos con ellos. Y solidarizamos con ellos yéndolos a ver, y solidarizamos con ellos diciendo que lo habían hecho bien, etc. Porque eran parte de un proyecto colectivo. En este caso, Rodrigo Peñilillo era parte de un proyecto colectivo y todos tienen que reconocer que ellos lo hicieron parte del proyecto colectivo y no darle la espalda como se lo han dado.
Eso por una parte, pero por otro, él cometió errores a su juicio porque él minimizó el caso Cabal, se le atribuye que minimizó el caso Cabal, que no aconsejó bien a la presidenta por una parte, y dos, han habido declaraciones bastante preocupantes, por ejemplo, del ex director de Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, que dice que recibió presiones del Ministerio del Interior para que no indagara en SQM. Las preguntas son hipotéticas, por tanto, porque no estamos seguros si ocurrió una cosa o la otra. Yo creo que generalmente uno cuando hay un problema político, uno trata de que ese problema político no llegue al entorno en que él está. Entonces, primero adoptaron inicialmente una actitud defensiva. A mí no me parece que es un acto reflejo más que un error. Pero posteriormente él salió a decir lo que había que hacer, lo que él creía que había que hacer, que finalmente es más o menos lo que se ha hecho. Y segundo, no tengo ninguna evidencia de que él haya llamado haya presionado a nadie. No descarto que pueda haber llamado a alguien. Yo muchas veces llamé, cuando era ministro del Interior, llamé a directores de servicio para preguntar lo que estaba pasando. No los llamaba para presionarlos, ni para decirle que no lo hicieran ni cumplieran con su deber, pero sí los llamaba para saber lo que estaba ocurriendo, porque mi obligación era saber las consecuencias políticas de lo que estaba pasando. Pero es que esas son cosas distintas. Una es llamar para presionar y otra cosa es para saber. Bueno, es que no lo sabemos. Es que ¿para qué estamos presuponiendo que llamamos a presionar? Porque un señor lo dice. O a lo mejor el señor se sintió presionado por el hecho que lo llamaran también. No tengo evidencia sobre eso. ¿Usted cree que una generación salió perdiendo, que no solamente perdió Rodrigo Peñalillo, que está pagando las consecuencias, sino que pierde toda esta generación? Depende. Si eran un grupo, si eran un colectivo, es una pérdida para la política. Si son asuntos personales, no creo que se puede. No creo que la política sea un asunto de un asunto personal. Lo importante es saber, lo que me preocupa a mí, son los resultados de la encuesta que ya salió hoy, creo, sí. Con los niveles de aceptación y aprobación que tienen los partidos y la política, y eso me preocupa. Bueno, vamos a seguir conversando de eso en el otro son parte de las reglas del juego, o sea, uno está en la cosa política, tiene que atenerse a las consecuencias de lo que está ocurriendo. Vamos a seguir hablando de eso en el siguiente bloque, porque usted decía, no sé por qué hay tanta cara larga, a lo mejor también están en estas encuestas las respuestas. Hacemos una pausa, esto es CNN Íntimo, ya regresamos, estamos con el ciudadano José Miguel Insulza. Ya estamos de regreso junto a ustedes, esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos junto a José Miguel Insulza, abogado ciudadano y que está pensando qué hacer porque acaba de llegar, ya le vamos a preguntar qué va a hacer, si se va a instalar como abogado, si va a dar charlas, si va a participar en almuerzo, no sé. Ya, pero habíamos quedado con una pregunta pendiente porque este martes sale la encuesta de IMARC del mes pasado, que es el mes de mayo. Y en esta encuesta los números son bajos y a lo mejor ahí podemos atribuir por qué tanta cara larga y tan poca sonrisa en el discurso del 21 de mayo. 66% de rechazo tiene la presidenta Bachelet, un 29% de apoyo. ¿Qué le dicen esos números? Y si usted estuviera en el cargo de ministro del Interior, ¿qué haría con ese número? Me dicen dos cosas. Primero, una cosa que yo creía que iba a ocurrir así, que esto no iba a ser instantáneo. El cambio de gabinete produjo un efecto. De pronto, en otra encuesta bajó. No aumentó tanto la aprobación, pero bajó sustantivamente la reprobación, porque claro, la gente esperaba un cambio de gabinete, ahora lo que espera son lo que todavía vamos a saber en algunos meses, son los resultados, o sea, de qué manera cambia la política de manera que le parezca a la gente más aceptable, más razonable. Segundo, me parece que es preocupante el grado de rechazo que tienen en general, no en la encuesta de hoy, sino en alguna que leí ayer, las distintas políticas, las distintas leyes, y ahí puede estar una parte de esto, los efectos no se han notado todo lo que se quiere todavía hay mucho conflicto pendiente, gente que protesta contra una cosa y otra, y tercero, creo que todavía algún diputado ayer, creo que fue Marcelo Schilling, dijo que sacábamos con fijar agendas nuevas y todo el mundo estaba preocupado del tema de la transparencia. A lo mejor el gran problema es que la gente no está satisfecha con las explicaciones que se han dado. ¿A usted le parece que son suficientes? Yo creo que sí, yo creo que no son suficientes. Creo que falta mucho todavía y sobre todo es muy importante en la vida que digamos cosas creíbles.
O sea, la gente está dispuesta a aceptar a lo mejor explicaciones, pero que sean explicaciones creíbles. Por ejemplo. O sea, por ejemplo, ya nadie pretende que no haya habido pre-campaña. Eso es bueno decirlo claramente. O sea, había una campaña, había mucha gente que estaba interesado en que la presidenta Bachelet volviera a Chile, por lo tanto se movió en eso, gastó plata y juntó plata para eso. Yo creo que eso hay que decirlo ya. Ahora, otra cosa es que si los equipos se articulaban entre sí, Osvaldo Andrade ha dicho que él no vio a Rodrigo Peña-Grillo hasta que Michelle Bachelet fue candidata. Sí, yo creo que fue una mala cosa, fíjese, yo creo que eso fue no fue una decisión acertada el crear un equipo aparte y pretender que la presidenta, que los partidos políticos tuvieran un rol relativamente secundario. Ahora, hay otro caso que en Chile golpeó mucho, que fue el caso Cabal, que golpeó el corazón de la presidenta, a la casa de la presidenta, al discurso de la presidenta que iba a luchar contra la desigualdad, contra la igualdad de oportunidades, contra todo el discurso que tenía el gobierno, y finalmente su hijo sale saltándose la fila para pedir un crédito para hacer una especulación inmobiliaria. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, su nuera, en realidad, para ser preciso, pues no quiero... Pero aprovechando el nombre... De acuerdo, aprovechando el nombre probablemente, pero creo que fue ciertamente un asunto muy doloroso para ella, de una entidad muy distinta el caso de los otros casos, ¿no? No es un continuo. Son situaciones completamente distintas, porque en realidad la segunda tiene que ver con temas de especulación edilicia que se ven mucho más en el campo de los negocios privados y que llegan a la política solamente por quién es la persona que hizo la operación. Pasadas de esto hay una cantidad de refrenos que circulan por la ciudad pensando en hacer pasadas como esta. Lo que pasa es que ahora se produjo ese... Que ella está hablando de la igualdad y es su hijo que iba a recibir en un principio una cantidad de dinero que no iba a ganar un obrero en 99 años de trabajo consecutivo. Pero no es ella la que está en esa situación. Será su hijo, pero es un hijo que entiendo tiene cerca de 40 años, algo más o algo menos. Yo le confieso que yo con mis hijos tengo una relación muy estrecha. Sé lo que hacen, pero no sé todo lo que hacen. ¿Y si hubieran hecho algo así? ¿Cuál no lo sé. No sabría cuál es la reacción. Porque los padres también defienden a sus hijos, eso es natural. O sea que yo ya lo he dicho varias veces, o sea, una cosa es lo que hizo ella, separarlo del cargo que tenía y decirle al país que ella no aceptaría jamás una cosa así, es lo que ella hizo. Ahora, si hay alguien que diga que además a crucificar a Sebastián Dávalos ante la opinión pública, no creo que se le pueda pedir eso a ninguna madre, lo siento mucho. La reacción de una madre es muy distinta a la reacción de cualquier persona común, y los presidentes, los políticos tienen también familia, tienen sentimientos. Yo no la culpo por eso, la culparía jamás por eso, por no haber salido látigo en mano a darle latigazos a su hijo en la Plaza de la Constitución. ¿Cómo ha visto usted la presidenta Bachelet? La he visto triste, me preocupa, se sonríe menos que antes muchas veces, pero creo que todavía tiene el interés y la fuerza para seguir adelante. Uh-huh. ¿Ha conversado con ella en esto? No, yo no he conversado con ella desde la penúltima vez que vine a Chile. Conversamos brevemente sobre esto, hablamos de muchas otras cosas, pero no le han notado, ciertamente se le nota triste en la televisión, no es la personalidad, digamos, efervescente que siempre ha sido, pero claro, ha sufrido mucho y yo respeto eso. ¿Cómo se sale de esta crisis? ¿Es una situación política que tiene un curso político o es una situación que no es solamente política? Las dos cosas, se sale de las crisis en que hay involucradas personalidades políticas y en que además han cometido actos ilegales. Bueno, si son delitos serán procesados y probablemente ese procesamiento dure bastante más tiempo que el curso de la crisis. Y se actúa políticamente diciendo la verdad con la mayor transparencia posible y adoptando las medidas correctivas que sea necesario adoptar para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Y cómo se reencanta entre medio a una ciudadanía que tiene que votar el próximo año para las elecciones municipales, que es la base de todas las futuras campañas? Es una pregunta difícil, ciertamente. No hay recetas especiales para eso. Lo primero es ir a ver a la gente con una sonrisa y no ir a ver con cara, no ir a amargarle la vida más de lo que la tiene. Estamos en invierno, además, el invierno no es grato en Chile, además los niños se levantan a oscuras, hace mucho frío, etcétera. Entonces, yo creo que lo mejor que se puede hacer es bajar un poco la tensión. A mí me sorprendió esta mañana que vi un diputado en televisión que creo que dijo algo interesante. Dijo,
porque él estaba hablando del tema de la hora, ¿no? Del cambio de hora, Sí. y diciendo que sus electores le decían, ¿por qué esto el cambio de hora?, etcétera, etcétera. Pero de repente le cambiaron de tema y lo pasaron a este tema que estamos hablando, y si ahora van a cortar los televisores. Yo creo que realmente hay mucha gente que está un poco aburrida de eso, que prefiere hablar del cambio de la luz, de la Copa América, de los problemas económicos, incluso de la cesantía, si se quiere, o de lo que se quiera, pero no seguir todos los días hablando solamente de esto. Ujú. Entonces lo primero es tratar de no hablar todos los días solamente de esto, y También no tratar voy a de dar la entonces. opinión genial, y no dar la opinión genial que nadie ha dado, si ya se dijeron todas las cosas que se podían decir. Sí, pero hay cosas de sentido común que muchas veces no se han escuchado. Yo creo que eso es lo que a la gente le falta escuchar. Ujú, puede ser, puede ser. Bueno, le decía cómo se reencantaba a la gente porque toca elecciones el próximo año con escenario voto voluntario, que usted no está de acuerdo. La verdad es que yo sí reconozco dos culpas en esta reforma, porque yo fui en esto del sufragio, de la inscripción automática y del voto voluntario, me siento protagonista, a pesar de que no salieron cuando yo era ministro del Interior. La inscripción automática tiene el problema de que agranda de tal manera el universo electoral que realmente hace imposible tener altos números de votación. O sea, hay por lo menos 1 millón de chilenos que viven al exterior y que no solamente no viene a votar, sino que no va a ir a votar tampoco, muchos de ellos cuando se haga el voto en el exterior, porque alguna vez sus padres los inscribieron en el registro electoral, en el registro civil cuando nacieron, y no han tenido contacto con Chile jamás. Voy a poner un ejemplo. Mi hijo me dice, viste que papá, que en la comuna de Recoleta votó una persona en una mesa, estaba muy escandalizado, y le dije, probablemente podrías haber sido tú, dije yo, porque si hubieras estado en Chile, a lo mejor el único que habría ido a votar allá serías tú, porque los otros ahí se inscriben en la comuna de Recoleta los nacidos en el extranjero. Ese fue el primer error. Entonces se agrandó mucho el padrón electoral y dio la impresión de que mucha gente... habría que volver al voto obligatorio? Ahora, otra cosa es el voto voluntario. El voto voluntario fue un error, de plano, porque con ese padrón electoral, el voto voluntario lo que hizo fue disminuir a mucha gente que votaba antes y no tuvo interés en votar ahora. Y ciertamente creo que eso es la obligación. Yo creo que el voto es una obligación de los ciudadanos. Ahora, ¿por qué se cometió este error? Porque queríamos sacarlo de la inscripción automática. Esa es la realidad. Y por lo tanto estuvimos dispuestos a cederlo del voto voluntario. Señor Insulza, usted acaba de llegar hace 4 días, después de dejar el pasado 22 de mayo, fue la Secretaría General de Naciones Unidas, de la OEA. ¿Cuál diría que fue su mayor logro? Que en principio, a lo mejor, evalúelo usted y después seguimos conversando. Yo creo que el mayor logro fue que la OEA estaba en todas partes. Algunos hablaban mal, otros hablaban bien, a unos les parecía lo que hacía, a otros no les parecía, otros gritaban irrelevante, pero iban a gritar irrelevante en la puerta de la OEA, no lo decían en sus países. Creo que la OEA ha sido más relevante que nunca estos años. Eso es lo primero. Ahora, sobre las cosas que se lograron, yo diría que hay 3 que compiten por el primer lugar, pues a cada rato, que son el tema de Cuba, por cierto, el tema de las drogas, que hicimos un informe de drogas que nadie esperaba y que removió el ambiente como no se había removido nunca, y la propuesta de una nueva visión estratégica de la organización, que es una cosa más para entendidos. Pero cuando yo digo eso, estoy diciendo una parte de la verdad nomás, porque también hicimos 105 observaciones electorales, no se habían hecho nunca tantas. Detuvimos una serie de conflictos que hubo en la región. Pocos recuerdan que aplicamos 5, 6 o 7 veces la Carta Democrática para impedir crisis graves. Vamos por de uno. ¿No? El tema de Cuba. Usted casi le costó que Estados Unidos no votara por usted. Hillary Clinton lo nombró claramente, que después de que, claro, la OEA sacaba a Cuba, revocaba la exclusión de Cuba, ella anunció que Estados Unidos no iba a votar por usted porque esto abría las puertas para el retorno de este país a una entidad continental que a ella no le parecía. Esta semana el presidente Barack Obama pasa al Congreso el tema de sacar a Cuba de los países terroristas. Se van a abrir pronto embajadas. ¿Qué le dice a usted la historia? Para ser justo, yo tuve efectivamente algún malentendido con la secretaria de Estado, pero ella fue finalmente instrumental en adoptar la resolución que se adoptó. Lo que ella quería era levantar las sanciones, pero encontraba que no era, digamos,
Entonces estaba dispuesta, pero encontraba que no era el primer tema de agenda, que había que hacer otra cosa. Entonces la discusión conmigo fue decir, mire, si los presidentes que fueron a la cumbre de Trinidad y los cancilleres que vienen a la cumbre de Honduras, a la Asamblea General de Honduras, quieren discutir sobre Cuba, hay que discutirlo. Pero ya no finalmente a discutirlo y lo resolvimos. Ahora, que dejó huellas sin duda. Pero yo creo que yo tenía razón, porque fíjese usted, es raro una organización que tiene, dejemos de lado a Cuba por un momento, 34 miembros, los que estaban cuando yo llegué, de los cuales 33 tienen relaciones con Cuba, pues. Y resulta que Cuba no puede ser parte de la organización. ¿Por qué? Porque está suspendida por ser miembro de la Alianza Chino-Soviética. Claro, y por ser un riesgo para la seguridad del continente. Y por tener una ideología marxista-leninista incompatible con los ideales de la democracia que sustentan los de ellos. Yo creo que eso eran sanciones del pasado, sanciones de Guerra Fría que no correspondían, y así lo dije. Ahora no creo que las cosas no las consigue nunca solo, ¿no? Los países se la jugaron todos por esto. ¿La satisfacción, por ejemplo, darse la mano a Barack Obama con Raúl Castro? No, por cierto, y darle la mano a Raúl Castro yo también, y a Barack Obama también fue siempre una satisfacción. Yo creo que lo mejor, la gente el mundo se arregla mejor cuando la gente se da la mano que cuando se agarra bofetadas. ¿Y cómo quedó su relación con Hillary Clinton, que va a ser probablemente la candidata del Partido Demócrata? Muy afectuosa cuando nos encontramos, muy respetuosa, ni problema, no estoy invitado a sus cumpleaños, por cierto, pero tampoco es un motivo y yo le deseo muy buena suerte, por lo demás creo que puede hacer un gran papel. Ahora usted dice que hubo más elecciones en estos 10 años que en los 50... No más, debo haber observado más de 100. Sí, menos 105. 105 y en los 50 años yo creo que son 200. 230 y tantos. Pero claro, hay más del 50%. Más o menos. ¿Más elecciones significa más democracia? No, pero significa democracia. O sea, las democracias empiezan con las elecciones. Pero usted diría, por ejemplo, que hoy Venezuela es un gobierno democrático. Yo creo que es un gobierno con rasgos autoritarios que así fue elegido por la vía democrática. Eso es lo que se llamó una democracia no liberal, una democracia aliberal, en algún escrito de un ilustre periodista norteamericano. Pero creo que finalmente que tengamos un continente en que todos los países eligen sus autoridades democráticamente y de manera honesta y limpia. Pero después cuando las autoridades van cambiando, ¿qué pasa? También, pues, siguen. ¿Usted cree, pues por favor, si no hemos tenido ninguna objeción seria en ninguna elección? Esa es la realidad. Pero finalmente, ¿usted consideraría que Venezuela, sigo con Cuba, es una democracia porque se toman presos a los adversarios políticos? Yo soy partidario de la liberación de los presos políticos en Venezuela y soy partidario del diálogo en Venezuela. Pero eso no significa, para llegar al fondo del asunto, que el secretario general de la OEA pueda llegar como llegaba antes a los países a darle instrucciones sobre cómo tienen que gobernarse. Eso tiene que decir el Consejo permanente, y los países no están dispuestos a intervenir unos en otros, no están dispuestos. El mundo ha cambiado y ha cambiado para bien en ese sentido. ¿Le gustaría una intervención de Chile un poquito más, digamos, jugada en este caso? Pero absolutamente no. ¿En qué le conviene a los intereses de Chile el liderar una campaña que los otros países no quieren estar? Bueno, pero Chile vivió una dictadura en que sí le gustaba que otros países se involucraran. Por cierto, pero nunca pretendió que le hicieran el trabajo. Nunca pretendió que le hicieran el trabajo. Nosotros ganamos un plebiscito y lo ganamos con buenas armas. Apoyado por muchos, sí. Yo creo que lo que hay que exigir en Venezuela es que haya elecciones este año y que todos puedan participar. Que no se excluya candidato por vía burocrática. Eso es lo que hay que decir. Pero no ir a hacerle las elecciones, Matilde, porque eso ya no se hace, ya no ocurre. Delante mío un personero norteamericano, a una periodista, que le preguntó, ¿y por qué no hacemos algo en Honduras? ¿Por qué no lo sacamos de una vez por todas a estos tipos? Hay una dictadura. Le dijo, bueno, ¿y cómo quiere que lo saquemos? ¿Con bloqueo o con cañonera? Porque antes se hacía así, con bloqueo y con cañonera. Ahora no se puede hacer con bloqueo y con cañonera. Usted tiene un carácter que de repente es explosivo. ¿Qué le pasaba cuando Chávez lo calificaba de insulso? Para empezar, la primera vez que me calificaron de insulso tenía como 10 años, porque el apellido se presta para eso. Así que no me produjo gran efervescencia, me enfurecí mucho. Todo el mundo, lo primero que se les ocurre es decirme insulso, por favor, si esto ha pasado 1.000.000 de veces. Entonces, ahora, cuando me trató, puedo decir una garabato, ¿no? Cuando me trató de pendejo me dio más rabia. Eso sí.
porque eso quiere decir una palabra que empieza, en esos países quiere decir una palabra que empieza con H, en el nuestro. Y eso me molestó, y así lo dije, pero al mismo tiempo dije que yo no iba a polemizar nunca con un jefe de Estado de la institución que yo dirigía, porque esa era mi obligación. Después me pidió excusas, por cierto, las excusas fueron, luego más bien él se acercó espontáneamente a mí, hay testigos, a manifestarme su respeto, todo lo demás. Desgraciadamente las excusas fueron más privadas que los insultos, como ocurre muchas veces en estos casos. Bueno, muchas anécdotas también van a quedar reflejadas en una biografía que hay dos periodistas que están escribiendo suya. De esa biografía y de cosas más personales vamos a hablar después. Hacemos una pausa, esto es CNN Íntimo, seguimos conversando con el señor José Miguel Insulza. Muchas gracias. Esto es CNN Íntimo, seguimos en este ya último bloque de conversación con el señor Insulza. Y bueno, antes de ir al tema de la biografía que están escribiendo suya, yo le quiero preguntar sobre un tema que es Bolivia, porque cuando usted todavía estaba en la OEA, llegó el expresidente Carlos Mesa, que es el vocero de la demanda marítima boliviana, a plantearle y explicarle esta demanda marítima que finalmente está presentada en La Haya y donde Chile recurrió por considerarle que el tribunal no tenía competencia. ¿Usted cree que finalmente Bolivia se va a contentar con lo que diga La Haya o para Bolivia el tema del mar, como dice su constitución, es inclaudicable? Bueno, yo creo que, yo espero que si la Corte favorece a Chile diciendo que o que no es competente o que el tratado de 1904 no puede ser modificado, yo espero que eso se acepte. Ahora que Bolivia pueda seguir planteando el tema del mar sobre esas bases, o sea, ya pidiendo que haya una concesión especial más allá del Tratado de 1904, etcétera, eso es perfectamente factible. O sea, no lo veo en blanco y negro. Digamos. ¿Y usted cree que es factible que alguna vez Chile le dé una salida soberana a Bolivia? Bueno, lo que pasa es que eso es un tema histórico muy complicado, porque en realidad se ve que mucha gente en este país quiere tener una buena relación con Bolivia, pero no está dispuesta a hacer eso, por así decirlo. Y creo que es un tema del cual no podemos ni siquiera hablar mientras esté pendiente el tema de la Haya. Yo creo que después del tema de la Haya alguno podrá hablar y dar su opinión al respecto, pero que en este momento, dado la situación de opinión pública y el hecho de que Bolivia ha recurrido a un... Yo sé, de paso, cuando yo me quejaba, yo me negaba a hablar por el tema de la OEA, es porque Bolivia ha recurrido al Tribunal de la Haya en virtud de la facultad que le concede el tratado, el Pacto de Bogotá sobre solución pacífica de las controversias, ¿no? Por lo tanto, era un tratado de la OEA. Pero lo que ese tratado dice además es que mientras esté en marcha uno de los procedimientos de solución, no se va a intentar ningún otro. No se puede aceptar ningún otro, y eso está bien. O sea, no hablemos ahora de negociaciones, ni de mediaciones, ni de esas cosas, mientras no se resuelva lo que está en la Haya. Claro, el Papa va a ir a Bolivia el próximo mes. ¿Usted cree que le van a pedir que sea mediador? Me parece estupendo que el Papa empiece por Bolivia y Ecuador y no como habitual por Brasil, Argentina o Chile. Creo que, o sea, porque parece ser que hay alguna norma protocolar que manda que se vaya a unos países y no a otros. No, el Papa ha elegido otros dos y me parece bien. No creo que le hayan planteado que sea mediador y no creo que, además, pues no lo podrían plantear porque, como repito, están ante el Tribunal de la Haya, el Tribunal les haría ver pero que si van a tener una mediación. El pueblo sí, pero el Papa no es el Tribunal en ese caso podría decirle mire, si van a llevar al caso una mediación, entonces sáquenlo de la Corte. Perfecto. Volvamos al tema de la biografía, porque hay dos periodistas que la están escribiendo, Álvaro Peralta y Enzo Pistacho. Me están haciendo una entrevista, digamos. Una entrevista, pero que va a terminar en biografía. ¿Por qué aceptó usted? No, yo no voy a terminar en biografía. Yo leí, por ejemplo, la de Camilo Escalona, y es una entrevista, no dice todas las cosas. Hay muchas cosas que yo sé de Camilo Escalona y que merecen estar por escrito, no están. Pero no están. Bueno, pero seguramente sobre lo mío tampoco. Y yo alguna vez escribiré mis memorias, pero no las voy a escribir ahora. ¿No? Algunas memorias inconclusas tal vez podría escribir. ¿Qué lo enorgullece de su vida? ¿Quiero que me enorgullece mi vida? Hoy día está de cumpleaños, así que uno en el cumpleaños se pone más sensible. Me enorgullece la consistencia con la cual me he dedicado a la política.
pero creo que eso ha sido posible sobre todo gracias a que mi principal interés siempre ha sido participar. Yo le prometo, ¿qué quiero decir con esto? Yo nunca he pensado qué es lo que voy a hacer la próxima vez, qué es lo que quiero, nunca me he amargado porque no me dan una cosa, nunca me he hecho grandes fiestas porque llego a otra. A mí me gusta la política como participación. Y me enorgullece haber sido un político que ha participado, que ha estado en grupos, que ha estado en sectores, que ha estado con personas, que se ha entendido con la gente y sobre todo que me llevo muy bien con la gente. Me tratan muy bien, fíjese que están con todos los problemas que hay de la política, a mí por lo general por la calle me tratan bien, por lo general. De pronto habrá alguno que no me salude, pero creo que la única vez que recuerdo a alguien que me trató mal fue una señora muy seria que se paró delante mío, estaba tomando té yo con unos amigos y me dijo, ¿le puedo decir algo, señor? Con mucho gusto, señora, le dije, usted me cae muy mal a mí. Bueno, señora, muchas gracias por decírmelo. Me lo dijo como era tan respetuosa que en realidad no tuve problema. Ahora, la política también le ha traído grande tristeza. ¿Cuál diría usted que ha sido la mayor tristeza que ha tenido en su vida? Bueno, la mayor tristeza de tener mi vida es fácil decirlo, fue cuando se murió mi hijo, pues. Tenía 18 meses nomás y había nacido muy enfermo, pero fue un golpe muy fuerte. Uno siempre parte de la base que se va a morir antes que sus hijos. Es como una ley de la vida que en este caso no se respetó. ¿Y cómo se vive con una pena así? Sí, se vive porque hay que seguir viviendo, hay que seguir adelante. Ahora, eso pasó hace muchos años ya. Yo no es que no recuerde a Ignacio, y lo recuerdo en algunas fechas sobre todo, pero se sigue viviendo y uno sigue teniendo momentos de alegría y momentos de tristeza. ¿Y usted estaba con él? Eso no se termina. ¿Cómo? ¿Usted estaba con él? Yo estaba ahí, cuando no estaba ahí, él estaba en otro lugar del hospital, pero sí supo cuando se había muerto. Uh-huh. ¿Y esas penas, uno aprende finalmente a vivir con ellas? Pero por cierto, sí, mire, si la vida, yo también tengo las grandes penas de la muerte. Yo formaba parte de una familia pequeña, nuclear. Era mi padre, mi madre y mi hermano. Ninguno de los tres están conmigo. Tuvieron la ventaja sobre mi hijo que vivieron mucho más tiempo, por cierto. Pero son tristezas igual. Bueno, la gente que se vaya, la gente que quiere, por cierto, se provoca una tristeza, pero eso son parte de la vida que nos tocó. Si lo raro de lo primero que le decía es que los hijos no se deben morir antes que sus padres. Ahora está rodeado de mujeres. De mujeres chicas, por suerte. Esos son muy bonitas niñas, sí, efectivamente. ¿Cuántas nietas tiene? Mire, yo tengo 7 nietas. Hago el alcance, dije ya que mi hermano se había muerto hace ya bastante tiempo, por lo tanto algunas no son nietas mías, otras sino que son de mi hermano. Dejo a usted decidir cuáles son mías y cuáles son de mi hermano. Son 7 nietas que van una va a cumplir 13 años muy luego, y la otra cumplió 2 hace poco. Uh-huh. Y estoy esperando una 8ª nieta que debería nacer el mes de agosto. ¿Y cómo es como abuelo este Panzer? Soy un abuelo no soy un abuelo de los que gatean detrás de las nietas, pero sí soy de los que las atiende todo lo que puedo. Y les trato de hacer todos los cariños, los cariños que se pueden, de atenderlas bien. ¿Canta, por ejemplo? Bueno, cuando hay alguien las quiere hacer dormir, por cierto, capaz que hasta cante. Pero no tango, eso no se los canto a los niños. No. Y ellos hoy día lo van a regalonear, lo van a celebrar, supongo. Pues fíjense que voy a pasar a ver a mis nietas, algunas de mis nietas hoy día, pero la fiesta con ellas va a ser mañana. Ahora que estás de regreso aquí en Chile, ¿qué es lo que más echaba de menos de Chile? Pese a que nunca se fue, porque digámoslo... Mire, le confieso que yo he vivido en varios países, por razones conocidas, no estudié en Estados Unidos, después estuve exiliado en Italia, estuve exiliado en México, viví bastante tiempo en Argentina, nunca he corrido, ¿no? Varios meses. Y en todos ellos trato de echar raíces, o sea, de tener el mismo café donde uno se va a tomar el café en la mañana, de tener el mismo restaurante, etcétera. Entonces me habitúo a todas partes. Pero este país tiene algo muy especial, y es que es el país de uno, entonces uno conoce las claves mucho mejor, sabe por dónde ir, mucho mejor sabe cómo hablarle a la gente, mucho mejor sabe cómo entenderse con ellos. Entonces, no es lo mismo que estar bien en otra parte. Yo he estado bien en otras partes, pero este es el país de uno. Este es el país de uno, con todas las cosas que hay que saber, con todas las cosas que eso implica, con conocer los lugares, con tener los mejores amigos, con reírse de las mismas cosas que se ríen los demás, etcétera.
Es un país que ahora tiene Twitter. ¿Usted tiene Twitter? No, fíjese, porque soy demasiado impulsivo, tal como usted dijo hace un rato atrás en la entrevista, y no quiero... ya le he escrito alguna vez mails a personas que he lamentado escribirse. Si le pongo a tuitear, eso podría ser muy peligroso. Usted el 2009 dijo que no era su tiempo. ¿Qué le hace pensar que en el 2016 podría ser su tiempo? No, lo he dicho. Yo he dicho que no era mi tiempo entonces, y no he dicho que sea mi tiempo ahora. No. He dicho que siempre, bueno, pero así como en el 2009 también estuve dispuesto a pensarlo, y decidí que mejor que no. Y todo lo que he reivindicado mi derecho a pensarlo de nuevo, si es que alguien me lo propone, pues. Porque estoy todavía en la fase de decir que no, salvo que me lo propongan. La segunda fase ya sería, la verdad que sería bien feo que no me lo propusieran, pero no he llegado ahí todavía, no estoy ahí todavía. Ahora usted también dijo que en esa entrevista que sí, que estaba dispuesto a ir a una primaria. Pero, por ejemplo, digo una primaria con Marco Enrique Minami. Mire, yo le voy a decir una cosa respecto a las primarias que no pude elaborar suficientemente en ese diario. Yo creo que las primarias han sido altamente sobrevaluadas, ¿no? Porque en las primarias participan generalmente los convencidos, solamente los convencidos. El señor que no sabe por quién va a votar y que según las encuestas como el 60% de la población, ese señor no participa en las primarias. Entonces yo creo que ahora, pero hoy día las primarias se han convertido en una exigencia, sobre todo del mundo de la política. Todo el mundo de la política quiere primaria, por lo tanto yo las he aceptado y las seguiré aceptando de buenas maneras, por razones democráticas. Ahora, iría a una primaria con cualquiera que fuera de mi sector, pues. ¿Y Marco Enrique? Yo quisiera que Marco Enrique fuera de este sector. Yo no creo que haya que excluirlo, a priori. Sin embargo, creo que él hizo una opción. Él hizo una opción de ir por otra parte, de ir por su cuenta, y de no estarse a las buenas y a las malas dentro de una coalición. Si él está dispuesto a estarse a las buenas y a las malas dentro de una coalición, yo no tengo ningún inconveniente. Usted, aparte Y no estoy hablando de candidatura, estoy diciendo lo que yo diría si Marco Enrique quisiera integrarse a la nueva mayoría. Yo diría, ok, veamos cuáles son las condiciones, si queremos formar una mayoría. La gracia de las mayorías es que algunos que estuvieron en otra parte llegan a la mayoría. ¿Y usted hoy día se siente parte de la nueva mayoría? Sí, yo me siento parte de la nueva mayoría. Y si me pregunta de la concertación, también. La concertación fue una gran experiencia. Y yo la defenderé siempre. Creo que la gente estaba contenta en esos tiempos. Entonces eso lleva un motivo interesante. ¿Es partidario de una nueva constitución? Mire, yo he llegado a comprender que lo que mucha gente pide es una constitución que sea propiamente legitimada. Nosotros hicimos cambio de la constitución con el presidente Lagos. Mucha gente se olvida que la constitución de hoy, la que está en las librerías, lleva la firma de don Ricardo Lagos Escobar, pues no la de ninguna otra persona. Por lo tanto, eso fue un intento, pero la gente como que quedó, mucha gente, sobre todo los jóvenes, tienen, yo diría, dos afanes. Primero, una constitución que todo el mundo legitime. Y segundo, una constitución que sea algo conceptualmente algo distinta, más que en las disposiciones sobre cómo funciona el gobierno presidencial, parlamentario, las atribuciones de la Corte Suprema, etcétera, que contenga temas de la solidaridad, temas de lo colectivo, temas del reconocimiento de las minorías, de los pueblos indígenas, etcétera, los derechos de la igualdad, derechos del hombre y la mujer, etcétera. Entonces yo he llegado a decir, sí, ¿por qué no? ¿Por qué dictemos una constitución? Lo que yo no estoy dispuesto a dictar una constitución totalmente por encima de la institucionalidad existente. ¿Qué significa? O sea, esto de decir, mira, los parlamentarios para afuera, nosotros vamos a dictar la constitución. Ese es un error que se ha cometido, y yo lo conversábamos al comienzo varias veces en este país. ¿Se debería elegir a los constituyentes? Yo creo que sí, y lo que yo he propuesto incluso como un tema a considerar, que se elija al Congreso próximo con facultades constituyentes y agregándole constituyentes que no van a estar en el Congreso, pero que sean elegidos de la misma manera. Usted recordaba a Ricardo Lagos, él tampoco tiene descartada la opción presidencial, ¿qué le parece? Me parece muy bien, pues. Él ha sido un gran líder del proceso político democrático chileno. Creo que, sin faltarle el respeto a nadie, creo que ha sido la persona fundamental en este proceso. Por lo tanto, tiene perfecto derecho a optar como todos los demás, pues, y probablemente con algunas buenas razones. Señor Insulza, ¿tiene algún deseo hoy día, esta noche, para cuando sople las velas de la torta? Sí, que todos se estén riendo cuando soplen las velas, porque si ya está con las caras largas, con que la he visto los últimos días en Chile, mejor no me lleven la torta.
Señor José Miguel Insulza, abogado, ciudadano, muchísimas gracias por habernos recibido en esta edición de CNN Íntimo para conversar y sobre todo, bueno, no conversamos nada de lo que va a hacer de aquí para adelante, cómo va a financiarse, cómo va digamos, a llevar. Bueno, yo tengo una pequeña, una jubilación, una dieta que ¿sí? me permite, de la OEA, que me permite seguir, me permite vivir razonablemente. Pero no lo veo de jubilado, claro. Pero espero conseguir trabajo. Ahora, sí. como hoy día en la mañana hablaban de un señor que fue nombrado en un cargo importante, y que no nombraré, por cierto, y que decía que su perfil en LinkedIn dice aspira a encontrar cargos, etcétera, etcétera. Bueno, de repente, yo no estoy en LinkedIn, pero de repente podría pasar a poner una cosa parecida. ¿Sí? ¿Y aspira a cargo? No, cargo no. Cargo. Él dice funciones, no plural. Muy bien. Bueno, que se le cumplan entonces los deseos de la torta. Perdón, claro, un cargo ninguno, no aspiro a ningún cargo. No, sí. ya, yo le deseo que se le cumplan los deseos de la torta, que estemos todos más contentos. Muchas gracias. Y le agradezco nuevamente este espacio que nos ha dado. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de CNN Íntimo.